Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte. Hay futuro si hay verdad. Esperamos Informe Final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Escuchemos. la convivencia y la no repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia, 1978-1990. 21. Los enemigos agazapados de la paz. Tanto la amnistía como las denuncias sobre el vínculo de los militares con el MAS generaron mayores conflictos entre el presidente y los militares. Las relaciones de Betancur y el ministro de Guerra, Fernando Landazabal Reyes, llegaron a ser insostenibles, a portas de la declaración de un cese del fuego y cuando el mandatario se proponía reabrir las relaciones diplomáticas con Cuba. Landazabal se lanzó a la deliberación pública, cuestionando la política de paz y las relaciones exteriores de Colombia de manera tan directa que tuvo que renunciar el 5 de enero de 1984. Para entonces, los militares no eran los únicos que le ponían talanqueras al proceso de paz. Según un informe recibido por la Comisión de la Verdad, si bien algunos destacados empresarios, como Alfredo Carvajal y Nicanor Restrepo, avalaron y participaron en las negociaciones, la postura gremial de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, dejó ver prevención y rechazo al proceso. El 28 de marzo de 1984 se logró en la Uribe Meta un acuerdo que trazaba la hoja de ruta de una negociación con las FARC-EP, que conduciría a su incorporación a la vida política. El primer punto del acuerdo de la Uribe era un cese del fuego bilateral e indefinido a partir de la fecha. Betancur hizo una alocución televisada donde ordenaba a las fuerzas militares cesar toda acción ofensiva. Pero paradójicamente nunca se produjo un decreto que la formalizara. Días después, el ministro de Defensa encargado, general Miguel Vega Uribe, emitió una resolución para sus tropas en la que afirmaba que no existían en Colombia territorios vedados para los soldados, una especie de contraorden a la emitida por el presidente. El cese no aplicaba para quienes violaran la ley o estuvieran delinquiendo y, aunque se creó un mecanismo de verificación con oficiales regionales, en la práctica fue imposible de verificar. Desde el primer día, tanto guerrilleros como militares se acusaron mutuamente de no respetarlo. Otros grupos insurgentes como el M-19 y el EPL estaban en plena ofensiva y era difícil saber en cuáles regiones quién había hecho qué. El segundo punto del acuerdo de la Uribe resultó importante para que el gobierno le diera tranquilidad al país. Las FARC-EP condenaban y desautorizaban el secuestro por considerarlo una práctica que afectaba la dignidad humana. En diversos testimonios, los exdirigentes de esta guerrilla, en particular Jacobo Arenas, han reiterado que el secuestro le hacía mucho daño al proyecto revolucionario. Para el momento de la firma de dicho acuerdo,
las FARC-EP ya estaban cobrando impuestos a los cultivos y laboratorios de coca, lo que les permitía recibir ingresos de otras fuentes. El acuerdo contemplaba que luego de un año de haber cesado el enfrentamiento militar, quienes hasta ese momento eran miembros de las FARC-EP tendrían garantías para, abro comillas, organizarse política, económica y socialmente según su libre decisión, cierro comillas, con garantías y estímulos pertinentes otorgados por el gobierno. Además, señalaba que, abro comillas, durante este mismo periodo el gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil, cierro comillas. Este punto dejó en evidencia la intención de una incorporación paulatina a la vida política. La Ley de Amnistía de 1982 creó el Plan Nacional de Rehabilitación PNR y en el acuerdo de la Uribe quedó establecido lo siguiente, abro comillas, el gobierno dará prelación a los colombianos que han padecido, directa o indirectamente, los estragos de la violencia para el restablecimiento de derechos injustamente conculcados como consecuencia de la alternación del orden público y la inseguridad social, cierro comillas. En el texto aparece Mapa 7, Zonas Especiales de Rehabilitación y de Orden Público, 1983 y 1986. El Plan Nacional de Rehabilitación retomó la iniciativa propuesta por Alberto Lleras Camargo. Pero si el plan de Lleras fue destinado a Tolima, Valle, Caldas, Cauca y Huila, el Plan Nacional de Rehabilitación de 1982 amplió su rango de acción por la expansión del conflicto a las regiones de Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca, Arauca, Ariari y Guayavero, entre otras. Tuvo además 3 frentes de acción: infraestructura vial, sector agrícola y participación-reinserción. Desde su inicio, el Plan Nacional de Rehabilitación tuvo problemas presupuestales. Aún así, fue uno de los logros más importantes del proceso de negociación con las FARC-EP, ya que, aún después del fin de la tregua y de la agudización del conflicto, el sucesor de Betancur, Virgilio Barco, le dio un nuevo impulso. Uno de los principales logros del Plan Nacional de Rehabilitación fue darle participación a la comunidad en la formulación de proyectos a través de los consejos municipales de rehabilitación. Un exfuncionario público que fue testigo de esta época recordó ante la Comisión de la Verdad que estos eran unos espacios deliberativos democráticos. Abro comillas. Por primera vez en el país se le dio una voz directa a los representantes de las comunidades, a los grupos campesinos, colonos, indígenas, pequeños empresarios en los municipios, para que en conjunto con el Estado se formularan de manera totalmente participativa estos planes de rehabilitación y se le encargara directamente a las comunidades una parte importante de su ejecución y de su implementación. Cierro comillas. En el acuerdo de la Uribe quedó consignada la voluntad política de las partes, mas no un compromiso expreso del Estado, con cambios estructurales, en particular con reformas pendientes como la política y la agraria. Mientras las FARC-EP y el gobierno firmaban el acuerdo, por su parte el M-19 se tomó Florencia, Caquetá, ciudad con más de 150.000 habitantes. Esta situación generó un clima adverso para la propuesta de paz, pues había confusión entre los colombianos sobre quiénes incumplían la tregua. Como ya se mencionó, la respuesta de Betancur fue declarar el estado de sitio en Caquetá, Meta, Huila y Cauca. Prácticamente los mismos departamentos, excepto por Tolima, donde había sido bombardeado años atrás el movimiento agrario. El 30 de abril de 1984,
Apenas con un mes de vigencia de la tregua, los narcotraficantes asesinaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Este no solo fue un argumento para decretar el estado de sitio, sino que cambió al gobierno y a la historia de Colombia. Ese día se abrió un frente de guerra, el de un sector del narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar contra el Estado, y el de un sector del Estado contra los narcotraficantes del cartel de Medellín. Otro sector del narcotráfico, en cabeza de José Gonzalo Rodríguez Gacha, estaba en guerra contra la paz. Se sumaba a la disputa contrainsurgente en alianza con sectores de las Fuerzas Armadas, la clase política y empresarios. Prueba de ello es que el MAS seguía actuando con impunidad. A la sombra de esta violencia estaba el cartel de Cali, cuyos principales jefes ostentaban el estatus de empresarios con bajo perfil. La llegada al gobierno de Belisario Betancur, particularmente la participación del nuevo liberalismo en su coalición política, cambió la situación de tolerancia tácita con la mafia. En agosto de 1983, Rodrigo Lara Bonilla, uno de los más destacados líderes de ese partido, fue nombrado ministro de Justicia. Desde su llegada anunció que su bandera sería la guerra a la mafia y que no le temblaría la mano para extraditar a los narcotraficantes, ya que la Corte Suprema había avalado la constitucionalidad del Tratado de Extradición. El 25 de agosto de ese año, Guillermo Cano, director del Espectador, desempolvó del archivo del periódico la noticia de la captura de Pablo Escobar, una nota judicial publicada en ese diario 7 años atrás. De inmediato, la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa a Escobar, quien para entonces era representante a la Cámara, y se dio inicio al trámite para la pérdida de su inmunidad parlamentaria. La justicia revivió la investigación no solo por narcotráfico, sino por el crimen de los 2 agentes del DAS que lo habían capturado. Escobar pasó a la clandestinidad y se refugió en Envigado, donde un particular modelo paramilitar se venía consolidando. Se trataba del Departamento de Seguridad y Control, compuesto por civiles armados por la policía, que fueron con el tiempo señalados de cometer diversas violaciones a derechos humanos, actuando como una red de protección del narcotráfico. El 12 de marzo de 1984, el cartel de Medellín recibió el golpe más grande de su historia. En una acción apoyada por la Drug Enforcement Administration, DEA, en cabeza de la Policía Antinarcóticos y con la estrecha colaboración de Lara, fue hallado Tranquilandia, una red de laboratorios con capacidad de refinar 3 toneladas de cocaína al mes. La retaliación del cartel de Medellín no se hizo esperar. El 30 de abril de 1984, a las 7:30 p.m., un sicario asesinó al ministro Lara cuando éste llegaba a su casa. El asesinato se consumó muy a pesar de que la policía ya tenía información de inteligencia respecto a que la mafia quería matarlo. Este asesinato no solo era el anuncio de un frente de guerra que los narcotraficantes abrían para defender su negocio, sino sobre todo su estatus social, económico y político. Prueba de ello es que apenas 4 días después se realizó en el Hotel Marriott de Panamá una reunión entre los principales capos del cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar, con el expresidente Alfonso López Michelsen, quien se encontraba en ese país como observador de las elecciones. Con anuencia del presidente Betancur, López sostuvo una conversación con los narcotraficantes en la que ellos negaron su participación en el crimen de Lara y ofrecieron una negociación. Pocas semanas después, Betancur envió al procurador Jiménez para avanzar en un posible acuerdo. Los miembros del cartel de Cali ofrecían desmontar el negocio, repatriar sus capitales, retirarse de la política y colaborar con el gobierno en la erradicación del consumo de droga.
A cambio pedían no ser extraditados, no ser perseguidos y mantener sus bienes. Se ha especulado acerca de si ofrecieron pagar la deuda externa del país. Sin embargo, ninguna fuente ha confirmado este ofrecimiento. Pero la eventual negociación se abortó porque en julio el periódico El Tiempo publicó la primicia sobre los acercamientos y el escándalo político frenó cualquier avance. Esta fue la primera de muchas ocasiones en las que los gobiernos colombianos intentaron un sometimiento a la justicia del narcotráfico para frenar la violencia. Sin embargo, la adhesión a la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos hizo imposible cualquier acuerdo con los narcotraficantes, al mismo tiempo que escaló la violencia a tal punto que impidió cualquier acuerdo abierto. En cambio, se hicieron muchos pactos tácitos o explícitos bajo la mesa, con anuencia de algunas agencias de Estados Unidos. La doble moral, la ambigüedad y la opacidad han sido, a lo largo de los últimos 40 años, patrones de comportamiento del Estado frente a los narcotraficantes. El asesinato de Lara también dejó en evidencia un problema social de gran envergadura. El sicario era un muchacho de apenas 16 años. El narcotráfico se convirtió en la tumba para por lo menos 2 generaciones de jóvenes, bajo prácticas como el sicariato, las milicias y pandillas, y actualmente en bandas de tráfico al detal. Si bien es cierto que para el momento de este crimen la DEA ya tenía amplia influencia en Colombia a través de la policía y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, también lo es que la Central Intelligence Agency, CIA, se mantenía en la lucha anticomunista y su injerencia en Colombia no era menor. De hecho, la irrupción de la violencia del narcotráfico fue inmediatamente utilizada por Estados Unidos y por el propio ejército colombiano para generar desprestigio en las guerrillas que comenzaban el proceso de paz con Betancur. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tams, acuñó el término narcoguerrilla relacionando a Tranquilandia con las FARC-EP, dado que éstas cobraban extorsiones a los narcotraficantes. En algunos cables desclasificados del Departamento de Estado se hace referencia a esta guerrilla como protectora de laboratorios y a traficantes y guerrilleros como amenazas contra las instituciones y la democracia. Sin embargo, las autoridades tanto nacionales como internacionales no mencionaron que los laboratorios y las rutas de salida de la cocaína también recibían protección de la fuerza pública. Dentro de la narrativa de la narcoguerrilla estaba la estrategia de propaganda inscrita en un marco regional de la lucha contra el gobierno sandinista, al que acusaban de proteger a Pablo Escobar en su huida. La realidad, como se demostró durante el escándalo Irán-Contras, era más compleja. Fueron los Contras, con apoyo de Estados Unidos, quienes se financiaron con la droga. Al respecto, el expresidente Ernesto Samper señaló lo siguiente ante la Comisión de la Verdad. Abro comillas. El hecho de que un productor de coca en el Putumayo reciba apenas el 1,5% de lo que produce esa coca convertida en cocaína en los centros de consumo de los Estados Unidos, da una idea de que el negocio no es producir coca, sino procesarla, venderla, exportarla y venderla al por menor. El funcionamiento diabólico de la economía de las drogas, con una parte a las FARC poniendo un impuesto de seguridad sobre los cultivos, que es lo que se llamó gramaje, y posteriormente defendiendo canales de distribución nacional a través de los cuales la lucha guerrillera pasó de una lucha táctica a una lucha posicional. Cierro comillas. A lo largo del conflicto, desde los años 80, la coca se usó para financiar la revolución y la contrarrevolución, como lo ilustra un testimonio del exguerrillero de las FARC-EP, Henry Castellanos, alias Romaña. Abro comillas. La preocupación era que no teníamos plata, estábamos sin dinero, y para eso necesitábamos financiarnos.
En esa conferencia séptima se planteó cómo debíamos conformar un ejército, y usted sabe que un ejército es una estructura muy grande, que se necesita de mucho dinero para sostenerla. Ahí pensamos entonces que lo más viable eran primero las retenciones económicas, aunque sabíamos que eso nos iba a perjudicar con el tiempo, pero no teníamos otra opción. La idea fue golpear los gremios más poderosos de Colombia, los políticos y empresarios, y luego empezar a cobrar el impuesto a la coca, que estaba en ese momento empezando con Carlos Leder y los Ochoa. Ahí entendimos que ese negocio de la coca irrumpía todo, el Estado colombiano y todos los sectores de la economía. ¿Cómo era posible que 30 toneladas de coca que salían desde el Bichada atravesaran todo el país para llegar al Pacífico sin problema? Eso permeó todas las instituciones. ¿Cómo hacían para traer los dólares del exterior si tenían que pasar por los bancos, por las entidades? Con complicidad del Estado y las empresas. Claro, por ser tan atractivo ese negocio capitalista se volvió también una fuente de financiación, cierro comillas. Rodrigo Londoño también relató ante la Comisión de la Verdad la importancia de la coca para las FARC-EP a partir de la década de 1980. Abro comillas. En ese mismo momento, año 82, yo estoy en el Caguán. Encontrábamos el narcotráfico, plata como un berraco. Estábamos con el mono Jojoy y es donde se dice, no, pues aquí está la plata. Hubo un pleno, lo llamamos el pleno de la gallina de los huevos de oro, porque se debatió el tema. Entonces se comienza con lo del impuesto, y del impuesto salía plata, claro, plata. Lo digo por experiencia, cierro comillas. Existen relatos según los cuales la guerra que Escobar iniciaba contra el Estado, a causa de la extradición y de ser expulsado de la política y tratado como criminal, le llevó a construir canales de comunicación y alianzas con grupos insurgentes. Sin embargo, la relación de las guerrillas con los narcotraficantes estuvo llena de episodios sangrientos y disputas. La más importante se dio entre Gonzalo Rodríguez Gacha y las FARC-EP en varias regiones, especialmente en los llanos del Yarí y el Magdalena Medio. En agosto de 1984, el presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, renunció súbitamente con una carta en la que le decía a Betancur que dentro y fuera del gobierno había enemigos agazapados de la paz. Durante varias décadas, Morales se negó a decir quiénes eran esos enemigos. Pero en 2010, a sus 90 años, lo dijo en una entrevista publicada en el periódico El Tiempo. Abro comillas. Básicamente, la clase empresarial colombiana. Hubo una fiesta en el Jockey por esos días y recuerdo que toda la noche la pasé insultado. Y los que se me arrimaban me decían en esa fiesta, carajo, usted es un sinvergüenza, un vagabundo. ¿Cómo va a hablar con esos tipos? Una cosa muy fuerte. Y dentro del gobierno también había ministros a los que eso también les parecía una cosa inaceptable. Cierro comillas. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.